¿ya? Por una parte, optimizar la distribución del aire inspirado, favorecer la evacuación de secreciones bronquiales y optimizar la capacidad funcional del paciente. Recuerden que dentro de nuestro objetivo también esto mezcla en parte objetivos cardiorrespiratorios, por eso hablamos de capacidad funcional. Entonces también vamos a favorecer esta reserva funcional que tiene el paciente desde el punto de vista cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces también es un objetivo al aplicar las técnicas kinésicas. Y si hablemos de la clasificación de las técnicas kinésicas, tenemos entonces las del grupo de limpieza bronquial. Las de limpieza bronquial, principalmente tenemos tres fundamentales. Aquellas que están asociadas a efectos de la gravedad, ¿ya? Las ondas de choque y las de control de flujo expiratorio, ¿ya? No estoy haciendo nada. Todo me echa la culpa a mí. ¿Viste que está así? Ya, dentro de esto tenemos entonces los de efectos de la gravedad. Dentro de este mapa es súper importante que lo sepan porque tiene que ver con las técnicas asociadas a limpieza bronquial, a ese grupo. Entonces, tenemos tres. Los efectos de gravedad, entonces, la técnica kinésica que está en esa clasificación son las de drenaje bronquial, ¿ya? O postural. Drenaje bronquial o postural. ¿Qué son esas? Las de cambio de posición, las que les hablaba. Recién, la que tiene mejor efecto es, por ejemplo, sentar al paciente, lateralizar al paciente, darlo vuelta, ponerlo en prono, en supino, etc. Eso es cambio de posición, ¿ya? Y eso tiene efecto en las secreciones bronquiales. Las de onda de choque se clasifican en dos: vibración mecánica y vibración manual. Las que están de vibración mecánica tenemos, ¿no es cierto?, las internas y externas, que son, cuando hablamos de vibración mecánica, hablamos de máquina, instrumentos. Eso lo vamos a ver en la clase de técnicas kinésicas instrumentales. No la vamos a ver en esta, ¿ya? Cuando hablamos de vibración manual, hablamos del clapping, el shaking, ¿no es cierto?, y la vibropresión, ¿ya? ¿Ya han visto ya técnica? Pero en el APS tampoco, en las prácticas. Profe, nuestro primer día en APS. ¿Ah? Se han visto. Pero en el Ya, pero Jorge, así como cuéntala. general. Como general. Ah, en el APS vimos puro músculo fuerte. Ya, no tuvieron respiratorio. Era sala de rehabilitación. Ya, una RBC. Ya. En las de control de flujo expiratorio tenemos, ¿no es cierto?, entonces las del grupo de PEP sin aparato, ¿no es cierto?, y PEP con aparato, ¿ya? Aquí vamos a hablar cuáles son las de presión positiva expiratoria. Ese es el PEP, presión positiva expiratoria, ¿ya? Tenemos las técnicas de AFE, las técnicas de TEF, que hablamos, el AFE, ¿no es cierto?, de aceleración de flujo expiratorio. Ese es el AFE, aceleración de flujo expiratorio, y el TEF, ¿no es cierto?, es la técnica de expiración forzada. Y por otro grupo tenemos la expiración lenta, el grupo de expiración lenta, en la cual son las que más se clasifican y las que tienen, ¿no es cierto?, mucho efecto bien potente en ese sentido, que son el alcohol, ¿ya?, la expiración lenta con glotis abierta en infralateral, ¿ya? Tenemos el drenaje autógeno, tenemos el ciclo activo y la expiración lenta prolongada. Esas son las del grupo de expiración lenta, que son, ¿no es cierto?, muy usadas estas de acá, ¿ya? Acuérdense que habíamos visto la expiración lenta en la ecuación de Roller, ¿ya? Que esa se asocia, ¿no es cierto?, principalmente a este grupo en el cual queremos, ¿no es cierto?, llegar a esta zona más media, ¿no es cierto?, de estable de la vía aérea, ¿ya? Entonces ahí tenemos que empezar a hacer el cruce, se le cayó el papel que te envuelve. Tenemos que hacer el cruce con el punto isopresión, ¿ya? Eso es importante, hacer ese cruce. Esto se lo tienen que saber sí o sí. Sí. Es importante, porque le hagan un arterisco a la diapo. ¿Ah? Sí, forzada. Técnica de expiración forzada, eso es lo técnico. Ya. Dentro de la kinesioterapia tenemos otras que son de las de limpieza bronquial, se clasifican en aquellas que son pasivas, activas y activas asistidas. Dentro de las pasivas tenemos, ¿no es cierto?, el grupo de drenaje postural, ¿ya? Las de clapping, vibropresiones, el shaking. Y por otra parte tenemos la aspiración lenta prolongada, ¿ya? El AFE, ¿no es cierto?, y la tos provocada. La TP es tos provocada, ¿ya?
que también es parte de una técnica. Porque nosotros tenemos que estimular al paciente para que tosa, sobre todo en pacientes pediátricos y adultos mayores que realmente no tosan, ¿ya? Dentro de las técnicas activas tenemos el TEF, ¿no es cierto?, el PET, drenaje autógeno y las técnicas, ¿no es cierto?, asociadas al clapping, etc. Y las activas asistidas, el ELGOL, ¿ya?, la expiración lenta prolongada, ¿no es cierto?, y la tos asistida, que es distinto a la provocada, ¿ya? Esa es tos asistida en ese sentido, ¿ya? Entonces, la técnica de la tos es importante porque nosotros vamos a provocar la tos, que vamos a estimular al paciente, o tos asistida, que le vamos a ayudar, ¿no es cierto?, a que pueda eliminar esas secreciones que de repente quedan más arriba. Dígame. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre asistida y provocada? Asistida es cuando uno le pide al paciente que lo haga. Sí, que le pide, pero tú evalúas qué fase de la tos está alterada y tú lo vas a asistir. Por ejemplo, compresión abdominal, en la fase expiratoria, compresiva, etc. Y la provocada directamente vas a general, ¿ya? El terapeuta la genera. En principio son mejor las técnicas, ¿no es cierto?, activas que las pasivas, ¿ya? Las que vamos a generar, la que el paciente participa, a eso me refiero, ¿ya? Esas son las mejores, las de ese grupo. Entre mejor participación del paciente, mejor. Mejorar la eficacia y la distribución de la ventilación. Cuando hablamos ahora de ventilación, porque la otra era de limpieza bronquial, ya, importante el título, la otra era de limpieza bronquial. Cuando hablamos ahora de ventilación, tenemos ejercicios respiratorios diafragmáticos en una parte, ejercicios de expansión costal localizada, ejercicios de control de flujo inspiratorio y ejercicios de control de flujo expiratorio, ¿ya? Esos son entonces los grupos asociados en ese sentido de las que vamos a mejorar la eficacia y la distribución de la ventilación, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya. Las técnicas también se clasifican, la KTR se clasifica de acuerdo a si el objetivo que queremos lograr lo tenemos claro en ese sentido, si es de flujo, volumen, queremos permeabilizar o queremos ventilar, a eso se refiere el objetivo, si tengo claro eso. Y el tipo de paciente que le vamos a aplicar, ¿ya? Como les dije, si hay un paciente que esté postrado, que no es cooperador, y un paciente cooperador. Entonces, el objetivo que se quiere lograr, por ejemplo, las técnicas de depuración de las vías aéreas. Las técnicas de depuración de la vía aérea, queremos limpiar, por ejemplo, la vía aérea alta en pacientes pediátricos que están llenos de secreción, un ejemplo, ¿ya? Entonces le vamos a hacer una ducha nasal, una técnica de rinofaringia, ¿no es cierto?, de limpieza glosofaringia, perdón. Entonces, en ese grupo vamos a aplicar, también van a estar con el objetivo que quiero lograr, que es limpieza, por ejemplo, de la vía aérea alta. Técnicas de reexpansión o de redistribución de la ventilación, ¿ya? Aquellas técnicas que vamos a redistribuir el flujo ventilatorio a otras zonas para favorecer la ventilación y el reclutamiento de esas zonas alveolares. Entrenamiento muscular respiratorio. Acá se agrega lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de las técnicas que son importantes dentro de las técnicas kinésicas, que igual vamos a aplicar entrenamiento de los músculos respiratorios, ¿ya? Con dispositivos principalmente, porque el músculo respiratorio es más difícil aplicarla como técnica si la vamos a hacer como compresión, pero sí con dispositivos externos vamos a entrenar el músculo, ¿ya? Optimizar la capacidad aeróbica, cuando hablamos como objetivo de mejorar la capacidad funcional en los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a aplicar un test de marcha 6 minutos donde lo vamos a medir, ¿no es cierto? Y luego de eso hacemos un diagnóstico, vamos a entrenar la fuerza, la capacidad aeróbica de ese paciente, etc. Por ejemplo, objetivo, permeabilizar la vía aérea. Como objetivo, es un objetivo específico. Otro objetivo que puedo plantear específico, optimizar la ventilación y el reclutamiento alveolar. Ese es otro objetivo específico, ¿ya? Que puede plantearse en respiratorio. Otro objetivo, mejorar la resistencia a la fatiga. Un paciente, por ejemplo, con disnea, que es mi problema principal, eso también puede ser un objetivo específico, mejorar la resistencia a la fatiga, ¿ya? Por ejemplo, pacientes EPOC, pacientes obstructivos crónicos, un obeso, etc. Otro objetivo, mejorar la capacidad aeróbica y entrenamiento de las extremidades inferiores. Si pensamos desde el punto de vista funcional, más funcional. Por ejemplo, de la capacidad aeróbica.
¿Se entendió eso? Es importante esos objetivos, porque están en cada uno en base a esos puntos, ¿ya? Profe, entonces esos objetivos que dice usted son específicos, ¿cierto? Específicos. Y el operacional sería ya la técnica que vamos a usar, que es la que está arriba, ¿no? Sí, esa es la técnica. Sí. Por ejemplo, para el acá abajo, la técnica sería optimizar la capacidad aeróbica, pero obviamente tenemos que hacer una técnica, me refiero a aplicar una técnica a la capacidad aeróbica, ¿ya? Un entrenamiento de resistencia, de fuerza, etc. ¿Ya? No, no está. Por eso la clase es la importante. Sí. ¿Toma apunte? Ya. Sí, porque esto está en PDF, la que le subí yo, entonces no van a ver esa parte de abajo. Ya. Tipo de paciente en que se va a aplicar. Ahora la clasificación, el otro era por objetivo, ahora por paciente. ¿Qué tipo de paciente? Colaborador y no colaborador. ¿Ya? Es el otro tipo. Entonces cuando hablamos, ¿no es cierto?, de paciente colaborador, hablamos de este grupo de técnicas. Se clasifican, ¿no es cierto?, en técnicas kinésicas convencionales y las no convencionales. Dentro de las convencionales tenemos, por ejemplo, el drenaje postural, la vibración y las percusiones. Ese grupo. ¿Ya? Esas son las convencionales. Cuando hablamos de las no convencionales, son las técnicas kinésicas como las técnicas de inspiración lenta, las técnicas de expiración lenta y las técnicas de expiración forzada, que ya la habíamos visto anteriormente en la ecuación de Rohrer. ¿Ya? Entonces es importante, ¿no es cierto?, tenerlas claras de acuerdo a cada una de las clasificaciones. Esto es importante. Tenemos otra clasificación de las técnicas, ¿no es cierto?, las técnicas sin clasificar. Entonces las técnicas para paciente colaborador se clasifican en técnicas convencionales, no convencionales, sin clasificar aquellas que quedaron, ¿no es cierto?, como Waterford, por decir que no tuvieron una clasificación en el esquema que les mostré anteriormente. Y dentro de estas son importantes las sin clasificar, porque ahí están los bloqueos, ¿no es cierto?, la presión-descompresión o compresión-descompresión, que también sale en la literatura así, ¿ya? Y las técnicas de ventilación dinámica, ¿ya? Esas también son importantes y fundamentales. Tenemos los ejercicios respiratorios, que vemos la reeducación diafragmática, los susmeos, ceseos, etc. ¿Ya? Hay unas que se usan más que otras en la práctica, pero por eso es importante que conozcan el abanico de técnicas y ahí decidir cuáles van a ser las que más van a usar. En la práctica clínica, en sus centros, cuando tengan la práctica clínica o etcétera, van a haber unas que se usan más frecuentes que otras, pero eso no quiere decir que es por un tema de costumbre nomás de los centros, ¿ya? Tiene que ver netamente con eso. Procedimientos instrumentales, estas son las instrumentales, ¿ya? Cuando veamos la clase de técnicas kinésicas instrumentales, esas son las que vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, el flutter y la capela son súper importantes, ¿ya? El cornet son marcas, por eso sale con marca registrada, porque son de una marca registrada, pero obviamente son importantes esos dispositivos porque han facilitado, por ejemplo, todo lo que es la permeabilización de la vía aérea con instrumentos externos que son más eficientes que las técnicas manuales, ¿ya? El inexuflator, ¿no es cierto?, que también es importante, el tree flow, otro que es importante, el therapy, el chaleco vibrador, que se usa harto en pacientes neuromusculares y pacientes pediátricos con displasia bronquiopulmonar, etc., que son hipersecretores, se usa harto el chaleco vibrador, que tiene buena respuesta. Bronquiopulmonar. Dentro del grupo de pacientes no colaboradores tenemos técnicas convencionales también, igual que las otras, pero acá aplicamos otras técnicas. Fíjense la diferencia, acá tenemos drenaje postural, vibración y percusiones también, que igual va a servir en ese paciente no cooperador, ¿ya? No convencionales, técnica de expiración forzada, pero acá es específica, fíjense. Hablamos de la desobstrucción rinofaringea retrógrada, que tiene que ver con una técnica, ¿no es cierto?, alta, de vía aérea alta, según, ¿no es cierto?, la ecuación de Rohrer. Esa está en la parte proximal y superior, es de vía aérea superior esa técnica, ¿ya? Técnica de expiración lenta, que es muy usada también, y las técnicas de expiración forzada como la tos provocada, la aceleración, el AFE, también el AFE es acelerado, ¿ya? Por eso hablamos de técnica forzada. Acuérdense que hay un AFE rápido y un AFE lento. Estamos hablando acá del AFE rápido, ¿ya? Entonces, estas técnicas sirven para pacientes no colaboradores. ¿Cuáles serían los no colaboradores? Los pediátricos, ¿cuál otra? Adulto mayor con problemas. Ya, un adulto mayor con problemas cognitivos como Alzheimer, bien.
el postrado adulto mayor que obviamente está que ya no colabora por temas de la edad, por síndromes geriátricos quizás que tiene múltiples. Pacientes con problemas neurológicos bien, pacientes con parálisis cerebral, algunos pacientes neuromusculares quizás que tienen trastornos cognitivos también asociados, etc. ¿Ya? Un ACV secuelado severo. Un paciente con problemas de hipocampo. También, sí. Tenemos entonces pacientes no colaborador también, las técnicas sin clasificar, que acá también se pueden aplicar, igual que en el paciente colaborador, es transversal. La mayor diferencia, fíjense, está en esta parte de acá abajo, en los ejercicios respiratorios y procedimientos instrumentales, que en los colaboradores eran mucho más, puedo aplicarlos todos. Pero en el no colaborador, fíjense que se disminuye mucho. Puedo usar el inexuflator y el chaleco vibrador, nada más. ¿Ya? Y en el ejercicio respiratorio, en los otros podíamos hacer mucha actividad. Acá solamente movilización costal y movilización diafragmática, nada más. ¿Ya? Y en la de arriba, sin clasificar, se usan las mismas que para el colaborador, que es bloqueo, compresión, descompresión, ¿no es cierto? Y técnicas de ventilación dinámica. Ya. Entonces la técnica respiratoria, cuando yo voy a tomar la decisión de aplicar una técnica respiratoria, tengo que tener claro entonces el trastorno fisiopatológico del paciente en primera instancia. Eso es lo primero. ¿Ya? Teniendo claro eso, me voy a la clasificación, si lo voy a decidir por el grado de colaboración del paciente, si es colaborador o no colaborador, y el nivel de compromiso de la vía aérea. ¿Ya? Cuando hablamos del trastorno fisiopatológico, porque hablamos del objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Si era una técnica, ¿no es cierto?, para paciente obstructivo, restrictivo, mixto, un paciente según la ecuación de Rohrer que quiero favorecer volumen o quiero favorecer la permeabilización, a eso se refiere, ¿ya? Y cuando hablamos del nivel de compromiso de la vía aérea, ¿cuánto es el compromiso que está asociado al daño? Es decir, ya un paciente obstructivo, por ejemplo, un SBO, tengo que definir, ¿no es cierto?, primero la severidad de ese SBO, ¿ya? Si es leve, moderado o severo. En base a eso tomo una decisión. Lo mismo si es un paciente, por ejemplo, con una fibrosis quística. ¿En qué estado de la gravedad? Acuérdense que la clasificación de pacientes crónicos hablaba de compensado, descompensado. A eso se refiere con compromiso de la vía aérea. ¿Ya? Entonces, un paciente, por ejemplo, que tenga yo un gran quemado. Un ejemplo, un paciente un gran quemado que llegó a la UCI o a la urgencia y justo está el kinesiólogo y tiene que, paciente, obviamente, manejar la vía aérea de ese paciente. Entonces, eso es grave. Un paciente agudo, grave, que está en la clasificación, y tengo que tomar la decisión de cómo voy a manejar eso. ¿Le aplico la técnica kinésica o hago otra cosa? ¿Ya? Ahí usted tiene que tomar esa decisión. Una paciente embarazada que viene con una influenza grave, por ejemplo. Entonces tengo que tomar la decisión si le voy a aplicar compresión o no compresión a una paciente embarazada. ¿Se entiende? Dígame. En esos casos, por ejemplo, un paciente grave sería, o sea, igual va a ser un poco descabellado, pero no sé de qué como buena idea como darle como algún medicamento como para que se duerma y hacerle una técnica respiratoria. Sí, pero es que ahí la decisión la tiene que tomar el médico, ¿cierto? Por eso el médico también lo indica, pero eso no quiere decir que tú tomes el razonamiento clínico de qué le vas a hacer. Y depende del paciente quemado, si obviamente está, por supuesto que hay que sedarlo, sí o sí, ¿ya? Por el dolor y todo lo que conlleva un paciente gran quemado. Pero el tema es si voy a aplicar la técnica kinésica de acuerdo a mi examen fisiológico y semiológico que voy a aplicar en ese momento. Si tiene secreción o no tiene, si no tiene, ¿para qué? Y quizás tengo que favorecer la ventilación en ese paciente, ¿ya? Versus la permeabilización. Cuando hablamos del tipo de trastorno fisiopatológico, hablamos de paciente obstructivo, que ya dijimos que queremos permeabilizar, paciente restrictivo, que queremos ventilar en su mayoría, y tenemos el paciente mixto, que ahí no tiene un elemento, pero el paciente mixto es porque tengo que tomar la decisión, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que prima en un paciente mixto cuando tengo, ¿no es cierto?, ambos trastornos, o la ventilación o la permeabilización? Y ahí viene el razonamiento clínico de ustedes de acuerdo al hallazgo clínico del momento, ¿ya? Por grado de colaboración, ¿no es cierto?, el paciente, el colaborador se refiere a que sigue instrucciones y el no colaborador no sigue instrucciones, ¿ya? A eso se refiere. Dentro del punto de vista de las instrucciones que usted le va a dar y cómo va a aplicar, ¿no es cierto?, ciertas preguntas, si está orientado en tiempo-espacio, etc. El nivel de compromiso de la vía aérea, principalmente si es de vía aérea proximal, hablamos de ruidos respiratorios en la semiología del examen físico, crepitaciones gruesas, principalmente.
¿ya? Y ahí aplico técnicas de alto flujo y bajo volumen en la clasificación, ¿ya? Voy a favorecer el flujo, por supuesto, pero bajo volumen, porque estamos hablando de secreciones. Quiero acelerar el flujo. ¿Por qué quiero acelerar el flujo? Porque el flujo va a generar ondas de choque que van a desprender las secreciones de las paredes bronquiales. Ese es el objetivo, ese es el fundamento de la técnica kinésica de alto flujo y bajo volumen, ¿ya? Las ondas de choque que voy a acelerar yo con mi técnica kinésica va a hacer que el flujo se acelere y choque con las paredes bronquiales y desprenda la secreción de las paredes bronquiales. Pero por eso usted tiene que pensar entonces, si voy a aplicar una técnica externa donde voy a acelerar el flujo para que se desprenda la secreción, tengo que tener otra técnica también para eliminar la secreción, ¿no es cierto? Porque no me puedo quedar con esto, porque las técnicas en general no todas eliminan la secreción. ¿Cómo hago que el paciente elimine la secreción? Induciendo. Con la tos, por ejemplo, provoca la tos asistida, bien. ¿Con qué otra técnica puede ser? Ya la compresión de compresión igual puede también acelerar y en algunos pacientes eliminarla, ¿sí? La aspiración de secreciones también es una técnica kinésica. Bien, también es una técnica kinésica. Aspirar la secreción. ¿Qué dijo? Nada. Otra cosa, ustedes no tuvieron aspiración de secreciones, ¿no es cierto? No la han tenido. Deberíamos tener No, pero no hay la CERPO. No, eso no sé. Pero, Pero la teoría- no, sí, ya hice el levantamiento porque vi que no la tenían. Y eso es importante. Porque es una técnica kinésica. Claro. Enséñanos. Sí, pero que el programa está muy estrecho, no hay espacio, pero se está viendo. Pues tenemos que coordinarnos con la otra sede porque en general el programa no está integrado. Pero yo ya hice el levantamiento que no estaba integrado. Muy bien hecho. Pero ahí vamos a ver si alcanzamos, la vamos a pasar. Porque yo creo que es fundamental ese caso. Pero como el programa está medio estrecho, ahí tenemos que ver espacio. Ya, tenemos la vía aérea media distal, el grupo de la vía aérea media distal, que son entonces, por ejemplo, crepitaciones finas. Cuando tenemos las crepitaciones finas, entonces técnicas de bajo flujo, pero de alto volumen, vamos a aplicar ahí porque quiero favorecer el volumen en esas técnicas, quiero favorecer el intercambio gaseoso. Entonces ahí, por ejemplo, patologías como las neumonias, más restrictivas. ¿Ya? Las crepitaciones finas están asociadas a patologías más restrictivas. SBO es restrictivo. ¿Ah? SBO es restrictivo. No, pero obstructivo, el SBO. Si es síndrome bronquial obstructivo. Ya, pues, Camilo, chúfese. Tuvo las pruebas hace poco, pues. Sí. Se me olvidó todo. Sí, eso es otra cosa, también bajo en el score de tal, porque en la práctica era puro score de tal a los que les tocó los pediátricos y no tenían claro el puntaje. Así que a reforzar eso también, porque para técnica kinésica va a preguntar lo mismo. Tienen que saber el flujo del score de tal, el puntaje del score de tal, ¿ya? 5 igual a 5 menores. Ya, dentro del esquema tenemos la inspiración y la expiración, ¿ya? Dentro de la inspiración entendemos que está la entrada del aire por la nariz, ¿no es cierto? Vía aérea proximal en la clasificación, ¿no es cierto? Luego pasamos a la vía aérea media, el flujo, y el flujo, ¿no es cierto?, tiene que llegar a la vía aérea distal, que es, ¿no es cierto?, principalmente asociado al parénquima pulmonar, ¿ya? Cuando hablamos de parénquima dijimos que era a nivel alveolar principalmente y las zonas de intercambio gaseoso, a eso se refiere parénquima pulmonar, ¿ya? Para no confundirlo con las bronquios, por favor. Y luego vamos subiendo en este flujo, ¿no es cierto? Y obviamente llegamos a la vía aérea, a la parte expiratoria, perdón, donde se elimina por la boca, ¿ya? Y eso también es proximal, o vía aérea superior principalmente, ¿ya? Para que entendamos el circuito de cómo en las técnicas kinésicas van a ir aplicándose, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista geográfico, anatómico, la nariz, por supuesto, vía aérea proximal, ingresa el aire, llega a la zona alveolar, fíjense que va por las zonas de conducto, ¿ya? Y llega a la zona alveolar, donde está el parénquima pulmonar, y luego, ¿no es cierto?, asciende, que esta es la zona distal, parte del parénquima, a la zona media, que es la zona más estable del sistema respiratorio, y finalmente llegamos a la boca, ¿ya? Y ahí aparece, desde el punto de vista de los signos clínicos, cuando yo hago el examen físico, las crepitaciones gruesas. Por ejemplo, crepitaciones gruesas las voy a encontrar en vía aérea más alta o vía aérea media. ¿Ya? Estamos ahí, ¿no es cierto?, entre la transición entre la vía aérea alta y la vía aérea media. Ahí aparecen las crepitaciones gruesas. Por ende, ahí tenemos presencia de secreciones. ¿Ya? Y ahí aplico entonces técnicas de alto flujo y bajo volumen. Y cuando tenemos las crepitaciones finas, aplicamos técnicas de alto volumen, pero de bajo flujo porque están asociadas principalmente a vías aéreas más distales y de la transición entre la vía aérea media y la distal. ¿Ya? Eso es importante. ¿Se entiende? Esto está asociado obviamente para trastornos obstructivos. ¿Ya? Ah, piola. Volvemos al mismo esquema, se lo puse de nuevo porque igual para que se les memorice. ¿Ya?
Pero es simple, ¿no? Entonces acá este está integrado, un poco más integrado, porque ya vimos el de la primera parte, pero no se asusten si sé que es mucha información, pero está esquematizado. Pero fíjense, si le dan un análisis más profundo, ahora van a entender un poco más, ¿ya? Porque ya hemos visto algunos conceptos de técnica cinésica, ya entendemos la ecuación de Rohre. Entonces, dentro de la ecuación de Rohre, fíjense la generación bronquial arriba, está muy claro esto. Indica desde las zonas de conducción hacia la zona de transición y la zona de intercambio gaseoso, por eso está diferenciado arriba. Entonces, cuando yo hablo de la estancia, por ende de volumen, me voy específicamente a la zona de intercambio gaseoso que parte desde la generación 17 aproximadamente hasta la 23. Cuando hablo de flujo y resistencia, ¿no es cierto?, hablo de las zonas de conducción, ¿ya?, que llega más o menos a la zona 16. Entonces, eso es importante desde el punto de vista anatomorfológico entenderlo. Porque cuando yo hablo de proximal, distal, medio, tengo que entenderlo en mi imaginación, qué es lo que yo quiero lograr con ese paciente cuando yo ausculto al paciente. Porque la clave está en la auscultación, en la evaluación, y en base a la evaluación y a los signos clínicos, yo tomo una decisión de técnica cinésica, ¿ya? Y dentro de la ecuación de Rohre, fíjense los niveles, porque ahí está el modelo físico-matemático, pasamos al nivel del árbol respiratorio, donde está involucrado principalmente a zonas intratorácicas y zonas extratorácicas. Cuando hablamos de extratorácicas, principalmente estamos hablando de la zona más superior, distal, proximal, a la zona más superior de la boca, nariz, etc. Esa es la extratorácica. Pero todo lo demás es casi intratorácico, de la zona media a la zona distal es intratorácico, ¿ya? Entonces la mayoría, fíjense que tenemos varias técnicas que se ven ahí distribuidas. Por ejemplo, las técnicas de expiración lenta prolongada, que se usan mucho, que son famosas y conocidas y tienen buenas respuestas, son de zonas intratorácicas, pero también incluyen un poco de zona extratorácica. Pero fíjense que son de zonas medias. La clave de la expiración lenta prolongada es zona media, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene secreciones, un desplazamiento del punto de isopresión en zonas distales y yo quiero desplazar las zonas más medias, ¿qué técnica aplico, por ejemplo? Una expiración lenta prolongada. Porque el punto de isopresión lo voy a desplazar a zonas más medias. Y luego de la zona media, quiero desplazarlo a zonas más proximales, para que elimine, por ejemplo, la secreción. Ahí aplico una técnica, por ejemplo, que hablamos, puede ser una técnica, ¿no es cierto?, de drenaje, de limpieza glosofaringea, una técnica, ¿no es cierto?, de drenaje autógeno, etc. Entonces ahí voy haciendo una mezcla, ¿no es cierto?, de acuerdo a la clasificación de la ecuación de Rohre, ¿ya? Esto ya lo vimos, que se clasifica, ¿no es cierto?, en expiraciones lentas, en expiraciones lentas, en inspiración forzada y, ¿no es cierto?, aquellas que son no forzadas. Entonces, las técnicas kinésicas de la vía aérea extratorácica se clasifican entonces, ahí tenemos la desobstrucción rinofaringea retrógrada, ¿ya? Tenemos la ducha nasal y tenemos la glosopulsión retrógrada, ¿ya? Que son esas tres técnicas tan asociadas entonces a vía aérea extratorácica. Entonces cuando yo digo que tengo este paciente con secreciones, que las tiene acá, que las queremos eliminar, obviamente que ahí sí me sirve aplicar esas extratorácicas y las proximales, porque ahí yo quiero aplicar las técnicas para que logre eliminar las secreciones finalmente. Sobre todo las primeras se usan mucho en pacientes pediátricos, ¿ya? Se usa poco en adultos. Las extratorácicas se usan en pacientes poco colaboradores, en ese grupo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente colaborador va a toser fácilmente y va a eliminar la secreción. En cambio, un paciente no colaborador va a estar en este grupo y yo tengo que aplicar esta técnica para que elimine la secreción, ¿ya? Vías aéreas proximales, tenemos la técnica de aspiración forzada, el TEF, que el TEF, ¿no es cierto?, tú le dices al paciente que tome aire profundo y que bote el aire en forma forzosa, ¿ya? Entonces ahí la glotis es abierta, porque el paciente tiene que, el TEF es expiración forzada. Entonces, hagan el ejercicio ustedes, para que sientan cómo, ¿no es cierto?, no se les vaya a salir algo. ¿Ve? Es importante eso porque sientan cómo eliminan de repente y le da la tos. Entonces cuando hay secreción acá y le cuesta salir, apliquen un TEF, ¿ya? Ese es el TEF, ¿ya? Y ahí es parecida, muy parecida al AFE forzado, al AFE forzado, ¿no es cierto? Y también ahí tenemos la técnica dirigida y la tos provoca. La vía aérea media tenemos la expiración lenta prolongada, ¿ya? La expiración lenta prolongada, drenaje autógeno, expiración lenta total con glotia abierta en infralateral, que es el del gol, ¿ya? Que tú lo pones en lateral al paciente y le haces la técnica, pero fíjense con glotia abierta. ¿Cómo logro la glotia abierta en un paciente? Infralateral,
¿Cómo se le ocurre? Porque esa técnica es importante igual. Botando aire. Coordinándose con la aspiración. ¿Cómo le mantengo la glotis abierta a ese paciente? Inspirando. Botando aire. No, porque cuando yo boto igual agua, no necesariamente se... Trabajando. Entubándolo entonces. Una apnea o como que mantenga. No, ahí en ese grupo paciente tú lo pones infralateral y le pones un tubito. Un tubito, no sé, Agua invasiva de- en el poto. Bote el aire por eso. ¿Ya? O una bombilla. No, pues esas se usan para pacientes que tienen obstrucción Me voy a volar, pulmonar, pobre. secreciones en vía aérea más media. Recuerden que las técnicas se aplican y que sea colaborado, tiene que ser colaborado, porque esa técnica, el drenaje autógeno y el ELBOR son principalmente técnicas de pacientes colaboradores. En general, este grupo es colaborador. Habíamos dicho que este es más no colaborador, el de arriba, este es colaborador también, pero también es colaborador, ¿ya? Porque tenéis que dar instrucciones y el paciente tiene que seguir instrucciones, si no, no sirve, ¿ya? Y además necesitas coordinación acá, ¿ya? Y para las vías aéreas más periféricas está la espirometría incentivadora, los ejercicios de débito inspiratorio controlado como el EDIC, ¿ya? Que el EDIC es más distal, cuando tenemos pérdida de volumen, atelectasias, condensaciones, también me sirve ahí aplicar el EDIC como técnica, ¿ya? Que son más asociadas a patologías restrictivas, ¿ya? Las de abajo. Ya, dentro de esto tenemos entonces permeabilizar, que siga instrucciones, ¿no es cierto? Técnicas de alto flujo y bajo volumen dijimos. ¿Cuáles son? Las vibraciones, que dentro del grupo de las vibraciones tenemos las vibropresiones, el shaking y el clapping, ¿ya? Las vibropresiones, recuerden que es comprimir el tórax del paciente y generar vibraciones, ¿ya? Al momento de que el paciente tome aire, inspira, bota. Cuando bote el aire, tú le aplicas la vibropresión, ¿ya? No cuando inspire, que tiene que llenarse de aire, ¿ya? El clapping, ¿no es cierto? Cuando tú pegas, ¿no es cierto? De esta forma al paciente con la mano ahuecada, ¿no es cierto? Y le pegas, ¿no es cierto? En el hemitórax, en este caso, ¿no es cierto? Al paciente, ¿ya? Y le vas pegando y eso genera desprendimiento de las secreciones de la pared bronquial, ¿ya? Es parecido al shaking también, ¿ya? Que es con presión el shaking, ¿ya? No el shaking de la canción de Taylor. Shaking, shaking. Técnica de expiración forzada. También vimos el TEF también como técnica de expiración forzada, ¿ya? Tos asistida y tos dirigida. Entonces esas son del grupo de permeabilizar y que siga instrucciones. ¿Cuál era el de la mano hueca? Claro. El TEF y Huffing, que es parecido, son las parecidas técnicas también de Huffing, ¿ya? Técnica de expiración forzada en su clasificación. El punto de isopresión se traslada hacia la boca, eso es importante. Recuerden que ya vimos la fisiología del punto de isopresión, del desplazamiento. Siempre queremos que esté en zonas medias proximales el punto de isopresión y no hacia vías aéreas distales. Tenemos que evitar eso porque si nos genera atrapamiento aéreo y genera más obstrucción en vía aérea más distal, ¿ya? Sin embargo, la compresión dinámica invierte el sentido de la presión en este grupo cuando generamos una compresión dinámica. Es decir, cuando hay que tener ojo con el TEF y el Huffing porque puede generar obstrucción igual. Por eso habla de ese punto que es importante, que la compresión dinámica, porque estamos generando una compresión dinámica, genera una compresión dinámica proximal, pero que eso se puede invertir y puedo generar una compresión dinámica más distal, ¿ya? Entonces, en pacientes obstructivos, así que estén severamente obstructivos, no usar el TEF y el Huffing, ¿ya? Porque si no puedo generar que el punto de isopresión se me desplaza a zonas más distales, ¿ya? Y se obstruye más el paciente. Como dice acá, la técnica se genera un choke point, ¿no es cierto? O punto de estrangulamiento que va a generar en este paciente más obstrucción. Hay que tener ojo con esa técnica, ¿ya? Se usa así cuando tú sepas que la secreción está arriba, que el paciente le cuesta eliminarla, no está obstruido el paciente, hágala. Si está obstruido, no puede eliminarla, busca otra estrategia, ¿ya? Hay que pensar esa estrategia. No, ahí obviamente uno mezcla con técnicas de aerosolterapia para favorecer la eliminación, obviamente. Si el paciente está obstruido y quiero aplicar un Huffing, un TEF, obviamente primero lo que tengo que hacer es aerosolterapia, ¿ya? Hago la aerosolterapia, estabilizo la obstrucción y ahí puedo hacer el TEF y el Huffing después, ¿ya? O si no, en el peor de los casos, voy a tener que hacer una aspiración de secreción, ¿ya? Entonces, en la técnica de Huffing y TEF tenemos la zona de estrangulamiento, los alvéolos, que es la zona distal. Fíjense que ese es mi sentido, a donde va a estar el flujo.
vamos a generar el checkpoint en esa zona ya de estrangulamiento, que se fijan que es muy distal, ¿ya? Por ende generamos un colapso del flujo en ese sentido, no vamos a tener volumen a nivel del alveolo, ¿ya? Generamos este efecto con el TEF Huffing de retrógrado, en el cual el punto de isopresión lo voy a desplazar este estrangulamiento a zonas más distales y va a ser peor, ¿ya? Que va a ser hasta esas, por eso el flujo se invierte. Por eso hay que tener ojo con el paciente obstructivo, porque ocurre este evento, ¿ya? Este punto ocurre con el paciente obstructivo, este checkpoint. Por ende, fíjense, se desplaza y generamos, ¿no es cierto?, esta secreción se va a desplazar. Pensemos que ese punto de estrangulamiento es secreción. La secreción se invierte y va a devolverse, ¿no es cierto?, a zonas más distales, ¿ya? Generando un atrapamiento mucho más distal, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, la secreción puede desplazarse y vamos a generar con el Huffing este efecto también, ahora el efecto positivo en cierta parte de la técnica. Si va a haber un desprendimiento, fíjense, de este checkpoint donde aceleramos este flujo de inversión en el cual el punto de estrangulamiento va a ser que una parte se vaya hacia la zona distal, pero gran parte se va a ir a la zona proximal, donde yo quiero que se elimine. Y el punto se va a desplazar, cuando ya hablamos de un estado de estabilización. Cuando estabilizamos al paciente de su obstrucción y podemos hacer esta técnica de Huffing o TEF, obviamente va a haber un punto que sí se va a estrangular, pero va a ser menor, pero va a haber otra parte que sí va a salir, ¿ya? Y eso es lo que me interesa a mí, la que se va a la proximal. Porque la proximal es la vía aérea más estable, donde yo puedo eliminar la secreción, puedo estabilizar esa obstrucción si es muy alta, etc. ¿Qué pasa si esta técnica, fíjense, se me desplaza hacia zonas más distales? Fíjense la diferencia del alveolo, van inflados, y fíjense la alteración que genera el estrangulamiento distal, lo que genera el estrangulamiento distal. ¿Se fijan? Entonces, colapso alveolar al tiro. Genera un colapso alveolar. Esto ocurre en la telectasia. Eso es la telectasia. Este es el mejor ejemplo de una telectasia desde el punto de vista gráfico, ¿ya? La telectasia, por ejemplo, por tapón mucoso. Hay atelectasias por tapón mucoso. En pediatría pasa mucho. Y en algunos adultos igual. Los adultos mayores que no manejan bien la secreción también pasa. Fíjense lo que puede generar este efecto. Colapso distal. El punto de isopresión se desplazó a distal. ¿Y qué pasó? Colapso del alveolo. Atelectasia, ¿ya? Ese es el mejor ejemplo de atelectasia. Diga. Si un paciente no bota las operaciones, ¿le puede pasar eso? Sí, eso puede pasar. Puede pasar una telectasia, sí. ¿Qué se me dan cuenta tanto? Ya. Aquellas que son de permeabilización en el cual el paciente no sigue instrucciones. ¿Ya? No sigue instrucciones, por ejemplo, tener visión de alto flujo y bajo volumen igual porque quiero permeabilizar. Tenemos las vibraciones, la desobstrucción también rinofaringe retrógrada, la tos provocada, la tos asistida y la presión descompresión. Técnicas que quiero permeabilizar, pero el paciente sí sigue instrucciones, ¿no es cierto? Pero que ahora cambia acá, fíjense que cambia acá ahora. Técnicas de bajo flujo y alto volumen. Ahora queremos aplicar alto volumen. Paciente, por ejemplo, más restrictivo. De repente, un paciente más restrictivo en el cual tiene o un paciente mixto. El mejor ejemplo, un paciente mixto, de trastorno mixto, en el cual predomina quizás todavía la secreción, pero no quiero yo ser full en la permeabilización, sino que quiero desplazar el punto de isopresión, generar estabilidad y quiero ocupar técnicas más de volumen. Entonces, aquí quiero bajo flujo y alto volumen, ya. Voy a aplicar inicialmente las vibropresiones, sí, pero quiero también que esa secreción se me desplace, ¿ya? De acuerdo al punto de isopresión. ¿Y cómo lo logro? Con la técnica de aspiración lenta, el ELGO. Con el ELGO, con la técnica de expiración lenta, ¿no es cierto? Total con glotis abierta. Donde lo pongo, ¿no es cierto? En infralateral, ¿no es cierto? Recuerden que le pongo el tubito, tiene que estar el tubito, ¿ya? Y usted le da la instrucción al paciente para poder comprimir y que bote la secreción. ¿Por qué? Porque ese paciente va a estar con la glotis abierta y puede movilizar mucho más fácil la secreción, ¿ya? Ciclo activo, que usted le da indicación al paciente. Cuando hablamos de ciclo activo, usted le da indicación de inspiración, expiración, bote la secreción, etc. El drenaje autógeno, que también es una técnica importante, ¿ya? Ceseos y el PIC, ¿ya? En la presión expiratoria positiva, que usted aplica en un paciente también en ese caso, ¿ya? ¿Qué eran los deseos?
Los deseos son como técnicas como inspiratorias, ¿no es cierto? Expiratorias, perdón, que usted le dice que vaya botando así, entonces genera estímulo en el paciente y al final le genera tos, ¿ya? Como tome aire, bote, y muchas veces son con labios más fruncidos. Usted le puede pedir los labios más fruncidos al paciente que elimine el aire en forma pausada, así como, y eso genera vibraciones en la vía aérea, y esa vibración hace que elimine la secreción, ¿ya? Profe, ya pasado. El husmeo es al revés, el husmeo es como, ese es el husmeo, ¿ya? Al revés. No, le iba a preguntar que con el alto no es más como posible que el paciente pueda vomitar o no necesariamente. No, porque uno cuando aplica la técnica kinésica hay que tener la consideración de la alimentación, sobre todo los pediátricos. Eso es dentro de las consideraciones. Idealmente que no haya tomado la papa dentro de la primera hora, que haya tenido por lo menos una diferencia de 1 hora. Por eso uno le da instrucciones en la sala ir a las mamás cuando sabe que va a hacer técnica kinésica, le pregunta hace cuánto se tomó la última leche, etc. Y si va y viene programado, usted le dice a la mamá, ¿no es cierto?, que venga idealmente con 1 hora sin alimentarse, etc. Eso es importante. Si tienen reflujo gastroesofágico los niños, también hay que tener ojo con dentro, por eso hay que hacer un examen físico completo, ya es parte de la anamnesis. Todas esas son consideraciones que hay que tener cuidado al momento de aplicar técnicas kinésicas, sobre todo en el grupo pediátrico. Dentro de las técnicas de permeabilizar, que no sigue instrucciones, que hablamos de alto volumen y bajo flujo, tenemos las vibraciones y la aspiración lenta prolongada, que yo creo que esa es la clave, ¿ya? De este grupo, esta es muy buena, esta tiene buena respuesta, ¿ya? ¿Puedo aspiración lenta? Sí, tiene buena respuesta esa, pero en el grupo, ¿no es cierto?, que no sigue instrucciones, ¿ya? En expiración lenta, por supuesto, tú puedes, ojo, no sigue instrucciones, pero igual se aplica en pacientes colaboradores. Acá le estoy diciendo cuál usted aplicaría, no sigue instrucciones, pero si usted tiene un paciente colaborador y le dice, tome aire, bote, obviamente es mucho más fácil que yo le acompañe la expiración, y expiración lenta prolongada significa que yo acompaño la expiración hasta el final y le alargo la expiración hasta que el paciente bote todo el aire, ¿ya? Entonces, obviamente un paciente no colaborador, por ejemplo, un pediátrico que está llorando, yo coordino con el llanto, la técnica kinésica, la tengo que coordinar con el llanto, ¿ya? Y un paciente Alzheimer, adulto mayor, tengo que coordinar con su inspiración y expiración, ¿ya? Entonces ahí tienen que estar atentos con esa diferencia, ¿ya? Para técnicas de ventilación que sigue instrucciones que son de bajo flujo y alto volumen, tenemos el EDIC, ¿ya? Tenemos los husmeos, el ciclo activo, los bloqueos, que el bloqueo es, ¿no es cierto?, mantener más o menos de 3 a 5 ciclos respiratorios, ¿no es cierto?, y sueltas, pero mantienes bloqueado, ¿ya? Entonces, comprimes ese hemitórax o el tórax completo, depende, lo que tú quieras cumplir ahí, ¿ya? Maniobras de ventilación dinámicas, posicionamiento, que dijimos que era una de las claves, lo que tiene el mejor efecto son los posicionamientos. Entonces, cuando usted haga técnicas kinésicas de compresión, cualquiera de ese grupo, mezcle la con posicionamiento, es importante el posicionamiento. Dijimos que el posicionamiento tenía mejor evidencia, ¿ya? Reeducación diafragmática, que también es importante, hay pacientes que pierden la noción de cómo respirar bien, y la reeducación diafragmática tiene buenos resultados también, ¿ya? Inspiración, expiración, que toquen, ¿no es cierto?, el abdomen, que sientan su diafragma, etc., ¿ya? Que conecten. Y ejercicios respiratorios, por supuesto, ¿ya? En conjunto. Cuando hablamos de aparatajes, hablamos de las técnicas kinésicas instrumentales, por si acaso, ¿ya? Aparatos, hablamos de del chaleco vibrador, el acapela, el flutter, etc. Técnicas que ventilan. No sigue instrucción el paciente, pero son técnicas de bajo flujo y alto volumen. Tenemos el bloqueo nuevamente, ejercicio de ventilación dinámica y los posicionamientos, ¿ya? También acá me sirve el bloqueo, sigue siendo, ¿no es cierto?, la técnica que me va a servir mucho en ese grupo de pacientes, ¿ya? Cuando hablamos de este grupo de pacientes, por ejemplo, con patologías en el cual alto volumen, que tengan patologías en su mayoría restrictivas, ¿ya? O mixtas en su patrón, ¿ya? Patologías, por ejemplo, una condensación, pero que se sobrepone, por ejemplo, otra patología, si hablamos de algo mixto, un paciente con una atelectasia, un paciente con un derrame pleural, por ejemplo, todo eso restrictivo me sirve, ¿ya? Y el bloqueo va a tener buena respuesta. No
cuando tengo un paciente con neumotórax, no tengo que aplicar técnica kinésica. Ojo con eso, ¿ya? No aplico técnica kinésica porque el neumotórax al final le va a generar mayor daño. Ojo ahí. No es obvio que las pruebas le ponen técnica y reprueban, ¿ya? Así que ojo con eso cuando en el caso... Recuerden que los casos nunca va a aparecer el diagnóstico, ustedes tienen que inferir qué puede ser, ¿ya? Entonces si le aparece un neumotórax, ojo ahí, el manejo es distinto. Para el neumotórax siempre oxigenoterapia en primero, full, 100%. Si necesita soporte ventilatorio como un ventilador invasivo, no sé, también lo aplica como técnica. Y después, cuando se estabilice el paciente de su neumotórax de fase grave, el neumotórax de repente se demora en reexpandir, pero si el paciente usted le puede aplicar técnica, sí, se puede aplicar una técnica después, le deja más que nada ejercicios respiratorios, pero no de compresión, no le va a aplicar una técnica de compresión a un neumotórax, un bloqueo, nada de eso. Pero sí ejercicios respiratorios, diafragmáticos, que reduzca el patrón respiratorio que lo perdió, eso sí, ¿ya? Sí puede aplicar técnica, pero en la etapa de estabilización del neumotórax, no en la etapa inestable, ¿ya? Que quede claro eso. Sí, oxigenoterapia full, 100% y soporte ventilatorio si es necesario, porque no todos los neumotórax lo intuban, pero si es necesario, intubación y ventilación invasiva, ¿ya? Tampoco en el neumotórax se usa el no invasivo, ojo, solamente soporte invasivo que es intubado en caso de que fuera muy grave, ¿ya? Pero recuerden que cuando pasa el neumotórax, lo primero que hay que hacer es liberar ese aire que quedó ahí comprimido en el espacio pleural, por ende se le pone un tubo de drenaje pleural para sacar el aire, ¿ya? Hay que comprimir esa zona, eso es lo más grave, que tengo aire atrapado, el pulmón colapsó, por ende tengo que liberar ese aire atrapado y se pone un tubo pleural, ¿ya? Después de eso viene una etapa de estabilización y ahí puedo aplicar recién las técnicas kinésicas, pero nada compresivo. Ya, dentro de los criterios fundamentales de las técnicas kinésicas tenemos que siempre precedidas de una evaluación. Ustedes ya tuvieron una evaluación, por ende, en base a eso, toman decisiones. Espirometría, el PEF, ¿no es cierto?, la flujometría, si tienen datos, la ocultación, la semiología, es la clave para tomar una decisión clínica, ¿ya? Entonces ustedes previo evalúan con toda esa herramienta y toman una decisión. Tienen que ser graduadas de acuerdo, ¿no es cierto?, a los parámetros clínicos de laboratorio, es decir, fíjense siempre en los parámetros clínicos. ¿A qué se refiere? Presión arterial. Si está muy hipertenso, no puedo aplicar tampoco al tiro una técnica kinésica, si no lo voy a hipertensar más, ¿ya? Si está hipotenso, un paciente significa que está inestable. Puede que esté choqueado ese paciente, por ende no le voy a aplicar una técnica kinésica tampoco a un paciente hipotenso, ¿ya? Frecuencia cardíaca, un taquicárdico sí, pero evalúelo primero. El criterio, si está con fiebre y está taquicárdico por fiebre, no le voy a aplicar técnica kinésica, sobre todo en los pediátricos, voy a esperar bajar la fiebre primero, ¿ya? Eso es lo primero. Si usted le aplica técnica, recuerden que la técnica kinésica genera consumo energético, por ende un paciente con fiebre está en un metabolismo alto. Entonces no le voy a acelerar el metabolismo para que suba la fiebre, menos un pediátrico, voy a generar una convulsión, ¿ya? Entonces ojo con esos criterios de seguridad, ¿ya? Pero un taquicárdico, dependiendo de la estabilidad, si no es una taquicardia inestable. Por ejemplo, hay pacientes que están obstruidos y están taquicárdicos por la obstrucción, sí, pues sí puedo aplicarlo, pero sí manejé la obstrucción, ¿ya? Esos criterios sí tienen manejo, ¿ya? Desaturando, sí puedo aplicar a un paciente desaturando, pero ojo también, evalúe bien la causa de la desaturación, ¿ya? Si está desaturando porque está obstruido, si está desaturando porque tuvo, no sé, una neumonía grande, o cuál es la causa de esa desaturación. Evalúe bien eso. Ya, eso se refiere con los parámetros clínicos. Aplicadas con intensidad y precisión por periodos breves. Si yo no puedo estar todo el día, una hora en un paciente aplicándole técnicas kinésicas. Son breves, no más, ¿no es cierto? No me demoro más de 5 minutos en hacer la terapia. En aplicarlas, vimos que las compresiones, descompresiones, los bloqueos, las vibropresiones son rápidas también. En ciclos, se toma por ciclos. ¿Ya? Entonces, yo veo respuesta, porque en los pacientes respiratorios, a diferencia, por ejemplo, del paciente neurológico, se ven respuestas rápidas. ¿Ya? Veo respuesta en el momento. Mejoró la saturación, mejoró la ventilación, disminuyó la secreción, que son cosas rápidas. ¿Ya? Disminuyó la obstrucción. Entonces, veo respuesta rápida al aplicar. ¿Ya? Por eso habla de periodos breves en procesos agudos. ¿Ya? Contraindicaciones, siempre importante tenerlas claras. Las absolutas, que no voy a hacer técnicas kinésicas. Hemoptisis, ¿no es cierto? Paciente que esté sangrando, por supuesto. ¿Ya? Por ejemplo, pacientes con un hemotórax. ¿Ya? Un hemotórax no voy a hacer tampoco. Tuvo un accidente automovilístico y tiene un tórax volante.
cero posibilidad de hacer una técnica kinésica con tórax volante, ¿ya? Así que hay un gran quemado, dijimos cero posibilidad de evaluar la situación del paciente gran quemado, ¿ya? TEP, el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Cuando tengo un tromboembolismo pulmonar, no, porque el tromboembolismo es un problema de perfusión, por ende no hay intercambio gaseoso y hay un problema de perfusión porque hay un coágulo que viajó, se alojó en el capilar o en el flujo sanguíneo pulmonar y generó, ¿no es cierto?, un infarto pulmonar. Ese es el TEP, ¿ya? Entonces no está ventilando esa zona, por más que le haga técnica kinésica, no voy a hacer nada porque es un coágulo de sangre que está alojado ahí, ¿ya? Neumotórax dijimos, ya en la etapa grave, nada. Y otras asociadas, también ahí en las absolutas. Y ya hablamos, por ejemplo, del tórax volante, ¿ya? Gran quemado. Relativas, acá sale el tórax volante, pero ojo, en la etapa aguda del tórax volante no aplica la técnica kinésica, ¿ya? Ahí no la aplica. En la etapa de estabilización, igual que el neumotórax, sí puede aplicarla porque el tórax volante yo puedo hacer ejercicio respiratorio, que es distinto, que es parte de la técnica kinésica, pero nada de compresión, ¿ya? Ojo con eso, nada de compresión, ¿ya? Pero sí ejercicios respiratorios, ¿ya? Inestabilidad hemodinámica, dijimos que sí, vamos a evaluar frecuencia cardíaca, hipotensión, hipertensión, vamos a evaluar, por eso es relativa, porque muchas de esas causas de inestabilidad hemodinámica es causada por otros elementos, como la obstrucción, etc. Hipertensión intracraniana, también. ¿A qué se refiere hipertensión intracraniana? Una presión craneal alta. Ya, con la PIC, ¿no es cierto?, la presión intracraneal está elevada. ¿En qué grupo de pacientes ocurre eso? No, porque los postrados, todos los postrados tienen la PIC alta. No. Con una trombosis venosa profunda. No, porque estamos hablando de presión intracraneal, pues la trombosis venosa es de extremidad inferior. Una CB. Ya, una CB grave eso sí, grave, los pacientes, los TEC, el TEC también, por paciente que tuvo un TEC, tiene la presión intracraneal elevada sí o sí, por el tequeado, ya, ojo con los tequeados. Los ACV sí en etapas, sobre todo los hemorrágicos, ojo ahí, porque también el ACV hemorrágico aumenta la presión intracraneal más que el ACV isquémico, ¿ya? Un aneurisma cerebral, cero posibilidad también, ahí, ¿ya? En la etapa me refiero inicial. ¿Por qué? Porque la técnica kinésica hay estudios y evidencia que aumenta la presión intracraneal, ¿ya? En los pacientes en general, aumenta la presión intracraneal. Entonces, pero como dice ahí es relativa, puedo hacerlo, pero con todas las medidas de cuidado protectivas en un paciente. Insisto, cuando hablo de relativa, no es la etapa aguda, no lo va a hacer en el momento, ¿ya? A eso me refiero. Entonces un paciente tequiado, si le llevó a la urgencia, no le voy a hacer técnica en el momento. Si está hospitalizado, estabilizado, pero sigue con el TEC y las secuelas del TEC, ahí yo le aplico la técnica kinésica recién, ¿ya? Porque muchos pacientes TEC se le olvida toser después, por ejemplo. Entonces yo sí tengo que hacer una técnica de tos provocado asistida. Pues recuerden que se frontalizaron, hubo un daño en el frontal, la corteza frontal, entonces pierden ciertas automatizaciones motoras importantes, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿ya? Crisis hipertensivas, hipotensión grave, fiebre u otros, ¿ya? Acá también el MinSal hace un corte dentro de las guías MinSal, ¿no es cierto?, del score de tal sobre 8 puntos, ¿no es cierto?, en el score, en el flujo, que ahí idealmente acuérdense que en el flujo salía que KTR ya no era una de las opciones, sino que usted aplicaba oxígeno, muchas veces si es 9 puntos, por ejemplo, oxígeno, y si era 11 a 12, perdón, se va a hospitalización de inmediato. Entonces ahí la KTR no es la prioridad. En cambio, en puntajes moderados, bajos o leves, sí salía la KTR ahí como indicación en el flujo, ¿ya? Ahí sí lo aplica, ¿ya? Pero ojo, sobre 8 puntos no es la prioridad, a no ser que en 8 y 9 el paciente esté estable después que le aplicó el oxígeno y se estabilizó, ahí puede aplicar la KTR. Si no se estabilizó, se hospitaliza el tiempo, ¿ya? Bronquitis obstructiva aguda. ¿Ah? ¿Qué cosa? BOA es bronquitis obstructiva aguda. Sí, bronquito obstructiva aguda. Bien, muy bien. Buena. Como epílogo, entonces, importante siempre la reflexión de la técnica kinésica. Porque la técnica kinésica, porque esta clase igual tenía una actualización más del arte, del estado del arte. Porque la técnica kinésica sí es un estado del arte. No tiene una visión tan técnica, insisto. No es una visión técnica de kinesiólogo. Si usted me pregunta con una visión más crítica, y por eso yo como formador de ustedes trato de transmitirle también el mensaje desde el punto de vista del criterio, del razonamiento clínico, que es clave,
pero no perder las técnicas kinésicas, no porque no tengan evidencia, vamos a dejar de hacerlas, porque con el tiempo igual, muchas veces la kinesiología se pierde en lo instrumental, porque salen con la tecnología más cosas, por supuesto, es lo mismo que pasa con agentes físicos, etc. Pero los pacientes realmente se rehabilitan con el hacer que hace, ¿no es cierto?, el kinesiólogo con sus manos, ¿ya? Tanto en lo motor, en lo respiratorio, tiene mejor respuesta inclusive. Por lo menos, pese a que no tenga tanta evidencia, pero en lo convencional hay resultados iguales, ¿ya? La kinesioterapia respiratoria no se indica por patología o por diagnóstico, sino que por trastorno fisiopatológico, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hay que identificar el trastorno fisiopatológico. No es por un diagnóstico, usted tiene neumonía, le vamos a hacer esto, no hay una receta para eso, ¿ya? Depende de cómo esté el trastorno del momento del paciente. En la enfermedad respiratoria aguda, el kinesiólogo debe diagnosticar la disfunción, cuando estamos hablando de enfermedad aguda, para manejar terapéuticamente ese trastorno y restituir la funcionalidad del paciente. Siempre vámonos a la CIF, queremos restituir la funcionalidad de ese paciente, ¿ya? En las enfermedades respiratorias crónicas se debe considerar siempre el acondicionamiento físico del paciente, sí, porque esos pacientes en general, sobre todo los EPO, las fibrosis pulmonares, ¿no es cierto? Son pacientes, o los trasplantes, son pacientes que son crónicos, que tienen un deterioro en su calidad de vida y yo como kinesiólogo respiratorio quiero reincorporarlo, pero pensando en su funcionalidad, ¿ya? Los trastornos agudos obstructivos se manejan permeabilizando, siempre, ¿ya? Previo, ojo al trastorno obstructivo, se permeabiliza, pero también previamente tengo que evaluar si antes de comprimir o hacer una técnica tengo que evaluar de bajar la obstrucción, obviamente. Por ejemplo, con aerosol terapia, ¿ya? Los trastornos agudos restrictivos se manejan ventilando, ¿ya? Las técnicas kinésicas son seleccionadas por el fisioterapeuta de acuerdo al nivel de compromiso, que ya lo vimos, el grado de colaboración del paciente y al tipo de trastorno que va a afectar a ese paciente. Eso. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya. Ya, vamos a tener un break de 10 minutos y volvemos para hacer